Muchas gracias por atendernos, doctora. No, Si es que sé que a los abogados a veces no les gusta le digamos doctores, pero es para tener una herramienta más en el aire de la radio. Le quería consultar bueno, da la sensación que en virtud de lo que fue el proceso de la investigación, los medios están difundiendo que ahora tanto el gobierno como la justicia, como si fueran de alguna manera homogéneos, están apuntando la investigación hacia la gendarmería, que es la hipótesis que se tenía en el minuto uno en algunos sectores. ¿Cómo ve usted esto? bueno, justamente el jueves, cuando la fiscal subrogante accedió a atenderlo a Sergio, a Andrea y a mí, junto con el doctor Bayones de Procubín, nos informaron que era la hipótesis desde el primer momento que estaba investigando el Ministerio Público Fiscal, era la desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería. Esto que ellos plantearon que era obvio, dijimos no es obvio, porque no solamente no vemos que esto sea así, sino que tampoco es clara la información que surge del Ministerio Público Fiscal en tal sentido. Entonces pedimos expresamente que informaran a la población, diríamos que sea una información pública, oficial del Ministerio Público, donde ellos ratifican que la única hipótesis del Ministerio Público es la desaparición forzada, sin perjuicio que nosotros observamos que el accionar, o sea, las medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal no alcanzan, no han sido eficaces, no ha sido pronta para encontrar a Santiago. Doctora, ¿cómo calificaría la actuación, en virtud de lo que acaba de decir, de la justicia en general, del juez y de la fiscal en toda esta causa? Y bueno, es el accionar propio de un delito como la desaparición forzada en democracia, donde solamente se puede configurar si hay una violencia sistemática por parte de las fuerzas de seguridad, con un apoyo del poder político y un silencio del poder judicial. Esto nosotros lo venimos diciendo porque yo trabajo sobre desaparición forzada en democracia hace muchos años. Esto de esta manera, caratulamos, diríamos, nuestro escrito ante la Comisión Interamericana en el año 2003, cuando desapareció Iván Torres en Comodoro Rivadavia y finalmente terminó con una sentencia de la Corte Interamericana contra Argentina en el año 2011. Desde entonces, la estructura de las fuerzas policiales no se ha modificado y tampoco se ha modificado el accionar del Poder Judicial. ¿Y cree que la justicia, en este caso el juez y la fiscal, están recibiendo algún tipo de presión por parte de la política o cree que están actuando de manera independiente, por llamarlo de algún modo? Bueno, sí, la verdad que no sé si hay algo especial, diríamos, alguna cuestión especial. Lo que sí, repito, o sea, esto se da, estamos hablando del peor de los crímenes que puede cometerse en una democracia, que es la desaparición forzada, que no es la primera, sino que ya hay registros internacionales sin que se hayan adecuado ninguno de los poderes en relación a evitar la desaparición forzada, porque como el hecho de Iván Torres, como el hecho de Facundo Rivera, como el hecho de Luciano Arruga, inclusive de Daniel Solano, de Sergio Ábalos, que son desapariciones forzadas en democracia, se encuentran impunes, esto es lo que garantiza la continuidad, la repetición de los hechos. Entonces, si en este caso hay alguna orden especial del poder político al poder judicial, la verdad que lo desconozco, pero sí forma parte del delito de desaparición forzada. ¿Y cómo calificaría el accionar del gobierno desde el inicio de la desaparición de Santiago Maldonado al día de la fecha? Digo, porque Bueno, parece haber cambiado, oscilado por lo menos el discurso del Poder Ejecutivo. Bueno, a lo mejor se estén dando cuenta que es insostenible lo que las afirmaciones desde un primer momento, que ya es imposible sostener, inclusive la afirmación del jefe de gabinete diciendo que habían hecho
una investigación motu propio cuando ante el Poder Legislativo, cuando tenían los libros de Gendarmería adulterados. ¿Cómo puede ser posible que esto haya sido dicho con tanta seguridad ante otro poder, el Poder Legislativo, y nadie se haya analizado siquiera lo básico de una fuerza de seguridad, que son sus libros? Entonces, bueno, creo que ya es imposible sostener desde cualquier lugar que Gendarmería no tiene ninguna responsabilidad en este tema. Doctora, ¿cómo está? La saluda Facundo Ale. Buenos días. Sabe que todos los que queremos que aparezca Santiago Maldonado, y lo venimos reclamando, fuimos lamentando a lo largo de estos casi 40 días lo que fue, para mí, fueron operaciones de prensa, muchas pistas falsas, muchas noticias que terminaron en la nada. Quiero consultarle cómo lo vieron ustedes, por qué cree que se dieron esas pistas falsas y cómo impactó esto en la familia, obviamente. Claro, bueno, es muy doloroso, y le digo que todos los días, el otro día en la conferencia que dimos en Esquel, que varios me dijeron que como que estaba irritada, enojada, y la verdad que es cierto. Me duele ver no por mí, sino ver cómo torturan a Sergio, a Andrea, que tienen una valentía, que tienen un coraje, una fortaleza física y espiritual para soportar todo el tiempo esta esperanza, porque en definitiva, qué mejor que Santiago esté dando vuelta por alguna parte del mundo. Ojalá fuera así, pero sabemos que no es cierto. Y entonces cada vez que esa contradicción terrible, que es una tortura para la familia, saber que Santiago fue brutalmente golpeado por Gendarmería y se lo llevaron en ese momento y están ocultando esta detención y están ocultando dónde está Santiago, frente a la posibilidad mejor del mundo, que sería que Santiago esté dando vuelta por algún lado. Entonces esto es lo que es terrible para la familia. ¿Y por qué se hace? Y se hace porque forma parte de el ocultamiento por parte de las autoridades y el lugar que ocupan los medios de información en esta estructura de la desaparición forzada. Doctora, las últimas dos la liberamos y le agradecemos por el tiempo. El secretario de Derechos Humanos dijo, sin dar un sujeto, que están embarrando la cancha, que hay alguien embarrando la cancha. No se le ha preguntado ni quién es ni cómo, pero ¿qué le responde usted a esta afirmación de Abruj? Mire, en esos términos de embarrar la cancha, en realidad las autoridades han embarrado la verdad, han embarrado el camino de la verdad. Todas, el jefe de gabinete diciendo que hicimos una investigación motu propio cuando tenían los libros de Gendarmería a la vista, que estaban todos adulterados, las autoridades del Poder Legislativo que no hacen una investigación de qué es lo que está diciendo, qué es lo que está informando el Poder Ejecutivo, las autoridades del Poder Judicial que permiten, que dudan de los testimonios que dan los mapuches, o sea, todas las autoridades van embarrando, van ocultando, van desviando el camino hacia la verdad, que es Santiago. Así que bueno, no sé a quién se referirá el secretario de Derechos Humanos, que en realidad tendría que haberse, como por ser la autoridad que representaría a los derechos humanos en democracia, tendría que haber sido el primero en haberse puesto a disposición de la familia de manera sincera y diciendo, si la primera hipótesis es desaparición forzada, busquemos hacia allí, y esta no fue la conducta del secretario de Derechos Humanos, así que la verdad que no sé a qué se refiere concretamente. Y la última, contó, esto parece que uno lo está frivolizando, pero es un hecho de dominio público, que en el gobierno muchas veces impacta más que una movilización. Contó Mirta Legrand, se lo contó a Jorge Rial, que Macri había instruido a Patricia Bullrich para que la llame a Mirta Legrand y le explique la posición del gobierno en el caso Maldonado.
Mi pregunta es, ¿qué le parece esto y si la ministra se comunicó en algún momento con la familia o con ustedes para ponerse a disposición, así como lo hizo con la señora Mirta Legrand? No, o sea, estamos padeciendo la mediatización de un caso de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque lo banaliza y ponemos hacia afuera lo que es una responsabilidad de todos hacia adentro. Luego, no, la ministra de Seguridad, por supuesto que nunca nunca contactó a la familia, menos desde el primer momento que dijo que ella iba a bancar a Gendarmería, y nosotros desde ese momento entendimos que este muro de protección que podría haber quedado en la estructura más, en la base de la estructura piramidal que es el Poder Ejecutivo, se había elevado desde la Gendarmería hacia la ministra de Seguridad. Entonces, desde ese momento ya entendimos que el delito de desaparición forzada en este caso era muy complejo. Claro. Doctora, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Verónica.